Chao, Rajá. Hoy estamos en el día jueves de la Parashat Vairá, año 5785. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Moed Israel. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de Yarim. Antes, voy a dedicar este shiur también de un Nishmat de mi querida tía Ziaba Bat Zalman, la Shalom. Y también vamos a mencionar la oferta de libros que tenemos: 12 libros por $100, con envío incluido de Israel. Lo puedo comprar en mi página zgdio.com, lo muestro brevemente, así como estudiar. El libro de Yonah, de Pisa para Yom Kippur. Este es especial para esta época: resumen de la ley de pureza, Ramboyer, séptima edición. El místico, parte uno y 2, la Rav Shimshon Briskel. Después tenemos los preceptos para toda la humanidad de Rambam. La confianza en Dios, el cielo del alma, que son Zubulot. Después tenemos resumen de las leyes del año sabático, también de Rabbi Boyer. El arte de educar. Después tenemos este libro de Rav Shach, Rabbi Shach, su legado y su visión. Versículos para fortalecer la fe en Dios. Después una explicación del tratado de Bikurim, que es para Shavuot. Este libro de Musar, de Rav Moshe Sternbuch, Conoce tus raíces. Y como último tenemos Aprendiendo tus horizontes, que son 4 libros en un solo tomo: Kedush Hashem, La Kipá, el buen camino, Israel el florecimiento y que es la conversión. Entonces, vamos a empezar también con una pregunta que le hicieron a Rosy Silverstein, una pregunta muy interesante del libro este, que hace mucho que no lo menciono, Le Hanech Besimcha, que entonces acá es una pregunta interesantísima, que nosotros sabemos que es una prohibición tirar, despreciar las palabras de Torah. Si las personas hacen folletos para hacer Shavua, entonces esos folletos necesitan después que se vaya a analizar, lo que se llama, lo tienen que enterrar. Entonces, ¿qué pasa en la clase? ¿Ve? En la clase hay un pizarrón, el maestro quiere poner versículos o lo que quiera poner, no nombre de Dios. Ahora vamos a aplicar. Entonces, y después, ¿cómo puede borrar? Son palabras de la Torah, no podía borrar. Y no puede ser que la persona necesite, el maestro necesite un pizarrón nuevo cada día. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Entonces, esa es la pregunta que me hicieron. ¿Acaso se permite a un maestro escribir palabras de Torah sobre un luaj, sobre un pizarrón, y borrarlo? Escribió el Rambam los Ketuvei Kodesh, las escrituras sagradas, todas sus explicaciones. Entonces, está prohibido quemarlas o hacerlas perder la Yadayim. Y la persona que lo hace eso, entonces lo azotaban. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo puede un maestro escribir palabras de Torah sobre un pizarrón y después borrarlo? Entonces respondió Rab Rav Silverstein, que hay una diferencia entre borrar el nombre de Dios y borrar Divrei Torah, palabras de Torah. O sea, la persona que borra el nombre de Dios, entonces la prohibición es en sí misma el borrar. Lo que no es así con las escrituras sagradas. La raíz de la prohibición es que no se desprecie. Entonces, siendo aquí que cuando se escribe en el pizarrón es para borrar, entonces no hay ninguna prohibición. También, según la explicación del Rambam que vimos, entonces hay una diferencia también entre borrar el nombre de Dios a las otras escrituras sagradas, porque escribió que la persona que borra uno de los nombres de Dios, entonces recibe Malkut. Y en el Alajá 8 escribió que las palabras de Torah y sus explicaciones está prohibido quemarlas. Entonces acá la prohibición vemos que es quemarlas y borrarlas en forma activa. De todas maneras, es peor que el maestro escriba de una manera, que no escriba Yurit, que no escriba el Titabo Yurit, sino que escriba como nosotros. ¿Bien? Así también escribió Ramoshe Sternbuch Shlita. También veas el libro Pitzkei Teshuvah, Yoreh Deah, en el capítulo 283, que escribió que está permitido a los maestros borrar versículos de una sección de la Torá para escribir versículos de una sección de otra palabra de la Torá. Y eso que está prohibido borrar las palabras, los escritos sagrados. De todas maneras, por tanto que se considera que ya pasó el tiempo. O sea, una vez que terminó la semana, la gente empezó a estudiar la otra para allá, entonces terminó el tiempo para esta semana de este año. Entonces es como un enjal que hay que arreglarlo, que se puede destruirlo para construirlo de vuelta. De todas maneras, los maestros tienen que tener mucho cuidado de no escribir nombre de Dios. Que Ahora, y si va a pasar, si van a escribir un nombre de Dios, entonces si va a pasar que escribió un nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, entonces está prohibido borrarlo.
incluso para escribir otra para allá, así dice entonces el Pirkei Teshuvah en Yoreh Deas y Marresh Bekimes y Katambet. Entonces, entonces eso es lo que acá el Pirkei Teshuvah dictamina. Entonces, el resumen, la pregunta era si se puede borrar las palabras de Torah que hay en un pizarrón. Entonces, es así, si son nombres de Dios, entonces hay que tener mucho cuidado, que no, y no escribir en lo que se llama Octavo Shurit, sino Exag Meshitá, que es como que vimos nosotros, en la escritura regular, y no Shurit. De todas maneras, el Pirkei Teshuvah dice que si por error escribieron el nombre de Dios en el pizarrón, entonces según el Pirkei Teshuvah no se va a poder borrar. Y lo que hay que hacer, Pashut, es agarrar el pizarrón, ponerlo en la misa y comprar un pizarrón nuevo para la clase. Sí, una pregunta interesantísima que hicieron al Rabbi Zilberstein. Top. Entonces, vamos a seguir entonces con lo que es. Ahora vamos a empezar un capítulo nuevo, un tema nuevo también, que es el tema de la pureza. Ayer entonces terminamos lo que es la Prishut y ahora viene lo que es la Tahara. ¿Qué es decir? La Tahara, entonces, es algo del corazón. Hay que, tipo, la persona tiene que corregir los pensamientos de su el corazón, las tendencias de su corazón y sus pensamientos. Y esto lo encontramos en el rey David que dijo, un corazón puro me creó Dios. Es decir, que la persona no deje lugar a su instinto del mal en sus actos, sino que todos sus actos tienen que ser con sabiduría y con temor, y no por el lado de la transmisión y del deseo. Incluso, incluso en los actos mundanos, incluso después que la persona se conduce con preshut, es decir, que la persona solamente agarra del mundo lo necesario. De todas maneras, todavía tiene que purificar su corazón, su pensamiento, también este poquito, para que no tenga la intención de tener placer y deseo, sino que la persona tiene que tener la buena intención. ¿Y qué es la buena intención? Como explicamos ayer, entonces la persona tiene que tener es de tener fuerza para cumplir el servicio divino. Como está escrito en todos tus caminos, sabelo y va a enderezar tus caminos. Entonces, dice así, de todas maneras, tenés que saber que así como hay pureza en el pensamiento, en los actos corporales, tanto por sí mismos, de que Sherafu menos Michelo, entonces dice así, así como en los actos físicos hay todo tipo de pensamientos, pureza del pensamiento, así también cuando la persona hace actos buenos, entonces ahí también tiene que tener los pensamientos correctos. Y es lo que se llama Lolishma, no en aras de los cielos, que los sabios los mencionaron esto varias veces. De todas maneras, hay varios tipos de lo que se llama Lolishma. Hay quienes dicen, el peor de todos es cuando la persona no sirve a Dios porque quiere servirlo, sino para engañar a la gente, para ganar plata o honor. Y esto es lo que dijeron que es mejor que la persona no hubiese nacido. Que es lo que está escrito también en el profeta Isaías. Así fuimos nosotros como un impuro y como una ropa gastada, todo nuestra justicia. Eso es lo que llaman el lishma, que la persona quiere, cumple servicio divino solamente para recibir honor o dinero, y eso hubiese sido mejor que la persona no nazca. Otro tipo que hay que es que la persona sirve a Dios para recibir recompensa, y eso es lo que nosotros hicieron, que la persona siempre tiene que dedicarse a la Torah y a los preceptos, incluso que no es lishma, porque así yo lishma, lishma. De todas maneras, la persona que está en este nivel todavía está lejos de la integridad. Es más, lo que la persona necesita saber y profundizar más es todo el tema de las cosas prohibidas. Es decir, que a veces la persona hace un precepto, lishma, porque así decretó Dios, pero mezcla con esto todo otro tipo de pensamiento. O que lo alaben las personas, o que reciba recompensa. Incluso que a veces no tenga extensión explícitamente, en su corazón está alegre, que él, como está escrito con respecto a la hija de Benjamín Bentradión, que ella estaba caminando, que él, y entonces le escuchó que estaban diciendo, mirá qué lindo cómo camina. Entonces ahí empezó a caminar mejor, que después fue castigada, le pusieron en un lugar de prostitutas, el segundo nivel de ella, ¿quién? La castigaron por lo que hizo.
אם מי שעיסוק כזה מתאים למיעוטו על כל פנים, המעשה שתערובת כזה בתוכו טהור לגמרי איננו. Es decir, y así también como no sube al altar, sino la harina que está bien tamizada, la sémola, que está tamizada 13 veces, que está completamente limpia de todo tipo de suciedad. Así también es imposible subir al altar del creador para hacer el servicio completo, sino cuando la persona hace los actos de la mejor manera y está purificado de toda cosa. No quiero decir con esto que si la persona no lo hace así, entonces está rechazado. ¿Por qué? Porque Dios realmente no deja de recompensar a cada uno según lo que puede hacer. De todas maneras, que la persona llegue al servicio íntegro, a eso me refiero. A lo que es apropiado para toda persona que ama al Creador. Que no se va a llamar en esto un servicio puro, sino cuando la persona lo haga así, solo para el Creador. Y todo lo que la persona se aleje de esto, así va a faltar, va a tener su carencia. Y eso es lo que dijo, entonces el resumen, es un poco complicado esto, vamos a resumir. Entonces el resumen dice así, nuestros héroes mencionan que hay varias clases de Lolishma. Lolishma es cuando la persona hace un acto y no lo hace porque, como vimos a lo último, que lo hace porque así dijo Dios y por amor al Creador, sino que lo hace con dos intenciones. El primer caso, que es el peor de todos, cuando la persona cumple la Torah para recibir honor o dinero. Eso está muy mal y hubiese sido mejor que no hubiese nacido. La segunda posibilidad es que la persona cumple los preceptos, lo lishma, o sea, cumple porque Hashem mandó, pero mezcla otra opinión, o sea, que para que lo honren, o para que recibir honor, o para que lo alaben, o para que reciba recompensa, y eso está bien, ¿qué? No para que lo honren, no, para que reciba recompensa. Entonces, si la persona lo hace para recibir recompensa, entonces está bien. De todas maneras, este nivel tampoco es el ideal, y lo que es el ideal es que la persona cumpla el precepto porque eso se lo mandó Dios y por el amor que tiene la persona al creador. Y ese es el nivel más alto que la persona tiene que llegar. Y como dijo Rao, no quiere decir eso que si la persona no llegó a ese nivel, entonces todo lo que él hace no sirve para nada. Sino que el nivel apropiado y el más alto es porque la persona hace todo en aras de Dios. Eso es lo que está diciendo hasta acá. Cuesta acá que no tenga otra dirección, sino para Dios. Y todo lo que la persona se aleje de esto, entonces también se va a elegir le va a faltar, tipo, va a carecer de este nivel. Y eso es lo que el rey David dijo, ¿quién está en los cielos? Y Benjá, y contigo no decía en la tierra, es decir, Sufaim Beseja me va. O sea, porque realmente el servicio verdadero tiene que ser muy pura, más pura que lo que se hace, purifica el oro y la plata. Y eso es lo que está escrito, que las palabras de Dios son palabras puras, como el oro purificado, como la plata purificada. Y la persona que sigue al Creador realmente no se va a contentar con esto, con este poco, y va a agarrar el servicio con todo tipo de intenciones no deseadas, sino que va a querer servir al Creador de la manera más pura posible. Y entonces así se va a considerar que cumplió el precepto como corresponde, que dijeron nuestros sabios, que toda persona que cumple un precepto como corresponde, entonces no va a recibir noticias malas. Y dijeron nuestros sabios también que hace los actos por el nombre de Dios y hacerlos hablar de los cielos. Y esto es lo que eligen la gente que sirve al Creador con corazón íntegro. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la persona que no se apegó a Dios de esta manera, con un amor verdadero, entonces el servicio divino va a ser un pesado, va a ser pesado, un gran esfuerzo, porque va a decir quién va a poder llegar a este nivel. Nosotros somos personas que somos formados de materia y no vamos a llegar a esta purificación. De todas maneras, la persona que ama a Dios y desea su servicio, entonces está contento su corazón para, al demostrar la fe que tiene y el amor que tiene al Creador. Y así se fortifica esto. Y esto es lo que dice David, que dijo el rey David, que tu siervo la ama servir de esta manera. Y esto es, en realidad, acá en esta prueba es donde se diferencian los servidores del Creador. ¿Por qué? Porque la persona que se sabe purificarse su corazón más, entonces se acerca más y más querido delante del Creador. Y esos son los Rishonim, Hashem Baaretz,
que son los Rishonim, los Avot HaKadoshim, los patriarcas, y los que se purificaban su corazón delante de él. Y eso es lo que David, mismo rey David, dijo, le advirtió a Shlomo, a su hijo, porque todos los corazones busca a Dios y todos los pensamientos entiende. Y así también dijeron otros sabios que Dios quiere el corazón de la persona y no es suficiente para el Creador solamente con los actos que sean preceptos, que la persona vea los preceptos así como un robot, sino lo que la persona necesita, lo principal es que el corazón sea puro para hacer el servicio como corresponde, diciendo que el corazón es el rey de todos los demás miembros, de todas las demás partes. Entonces, si él no está en el servicio divino, entonces todo el resto de los miembros del que hablan en el servicio tampoco va a ser, tampoco van a ser completos. ¿Qué? Entonces, porque todo lo que el corazón, y donde tu corazón está, también manda a todos los demás miembros. Eso es lo que está escrito en el versículo, dame mi hijo tu corazón a mí. Entonces lo que vimos acá es que lo principal que la persona tiene que hacer es servir a Dios con todo su corazón y purificar su corazón para servir al Creador por amor. Y eso es lo que está escrito acá en este capítulo. Cómo la persona adquiere, esto termina este capítulo, cómo la persona adquiere la pureza. Entonces, en la manera que la persona pueda adquirir esta pureza, es fácil para la persona que ya alcanzó y consiguió todo lo que estudiamos hasta ahora. Porque cuando la persona empieza a pensar la bajeza de los placeres mundanos y el bien, como ya explicamos anteriormente, y la persona lo desprecie, y no solamente piense lo mal que puede traer la naturaleza, entonces, ubitamente, yo estamos más funcionando de Rabot. Entonces, por supuesto, la persona va a ser fácil para él separarse de ellos, dejarse con su corazón. Por lo tanto, cuanto más la persona reflexione en esto, en reconocer la bajeza de los placeres mundanos y sus placeres, entonces va a ser más fácil purificar sus pensamientos y su corazón para no darle caso, para no escuchar a su instinto del mal en ningún acto que él haga, sino que todos sus actos mundanos van a ser como que no tiene otra cosa. O sea, que la persona tiene que comer, tiene que beber, tiene que casarse, tiene que hacer cosas que tiene que hacer, pero no lo hace como una finalidad por sí misma, sino porque realmente no tiene otra, así tiene que vivir. Y así también con el pensamiento la pureza del pensamiento la dividimos en dos partes. Uno en los actos, en la práctica, los actos del cuerpo, y otros en respecto al servicio divino. Así también la reflexión se divide en dos partes, porque la persona que tiene que purificar su pensamiento en sus actos del cuerpo, la manera es, como ya dijimos antes, reflexionar sobre la bajeza de los placeres mundanos y purificar su pensamiento en sus actos. Y así la persona va a aumentar en la reflexión sobre el honor, lo que es el honor y lo que es la mentira que tiene esto, y se va a acostumbrar a escaparse de él, y entonces se va a purificar en el servicio de que no va a querer que lo alaben, y no se va a dejar que cuando va a cumplir los preceptos, él no va a querer que voy a cumplir el precepto para que me alaben, para que me digan, mirá que a ti cómo se conduce, que lo alaben la gente, sino solamente para cumplir el precepto de Dios. Como está escrito, que Dios es nuestra alabanza y es tu Dios. Entonces, y estas acciones, entonces, las acciones que la persona tiene que hacer para llegar a esto, es que la persona haga Wasmanal y Abodara Mitzvot, es decir, que la persona no entre al cumplimiento de los preceptos de repente, cuando la persona no tiene pensamiento, está así con pensamiento tranquilo, para que pueda reflexionar en qué está haciendo, sino que la persona se va a prepararse a sí mismo para el asunto y va a preparar su corazón con tranquilidad hasta que entre en su pensamiento y así entonces va a reflexionar qué es lo que va a hacer. O sea que la persona tiene que, cuando la persona va a cumplir un precepto, pero se va a poner en tefilín, no saca de ti, se pone así nomás la cabeza, ¿ves? Y se va a poner en Betacneset. No, la persona tiene que pensar, reflexionar, ¿qué va a hacer ahora? Ahora me voy a poner el tefilín. ¿Para qué te vas a poner el tefilín? ¿Qué significa? La persona se va a poner en talit, la persona se va a sentar a estudiar, la persona se va a sentar a hacer kiddush, la persona se va a sentar a azúcar, va a tocar el shofar. Toda la persona que tiene que hacer, no puede quedar así de repente, ¡yuc! Así y entrar en el precepto.
¿Qué? Si la persona tiene que hacer es reflexionar antes de hacer el precepto, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer. Entonces así la persona va a prepararse para el cumplimiento del precepto. ¿Que? Y delante de quién lo va a hacer. ¿Que? Cuando la persona va a pensar en esto, entonces ahí, por supuesto que ya va a dejar de lado todas las cosas externas y va a fijar en su corazón la verdadera intención deseada. Y así vemos también que los Hasidim esperaban una hora antes de que hiciera la tefilá y después otra hora más para que tengan para que piensen, para que reflexionen. Y por supuesto que esa hora no hacían ahí, estaban en vano, pensaban en las nubes, sino por el contrario, ellos se preparaban a sí mismos, preparaban su corazón para el rezo que tenían que rezar y sacaban de sí todos los pensamientos raros que tenían y se llamaban de temor y amor a su creador, como está escrito, y matá nota libeja, uparasta eleja capeja. O sea, que la persona se preparó como corresponde, preparó el corazón como corresponde, entonces ahí va a extender sus brazos para la tefilá. Ahora, eso es cómo la persona lo puede adquirir, cómo la persona pierde esto. Entonces es lo mismo que vimos antes, pero al revés. Ese va a la persona que es una persona que no reflexiona, la persona que va atrás de los placeres mundanos, la persona que va atrás del honor, la persona que no se prepara para hacer el servicio. Entonces, por estos dos primeros, entonces eso que se usa en el pensamiento y la llevan a él a todo tipo de cosas raras, como una mujer adúltera que se va a otros lados. Y así se llaman los pensamientos de corazón, se llaman znut, que como zoná, ¿qué? Como la prostitución del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, resulta que el corazón se dirige, sale de lo que es la reflexión completa y se va de ahí a las vanidades. ¿Qué? Y que la persona no se prepare también, provoca que la persona se comporte tontamente, que como la materia le dice, y así la persona deja de lado el servicio divino. Entonces todo así, entonces termina este capítulo de la pureza, que obviamente había que repasar un poco y explicar un poco mejor. Ahora, de todas maneras, eso es lo que quiso decir acá el Rab. Entonces, hablamos de lo que es al principio hablamos de una pregunta de Rab Zuriel con respecto a si se puede borrar las palabras de Torah de un pizarrón. Y después explicamos qué es este concepto de pureza. Lo que sí quedó claro, que el servicio divino tiene que ser con pureza de corazón. La persona tiene que darle el corazón a Dios. Y no, cuando hace el cumplimiento de los preceptos, no tiene que pensar en otras cosas, sino solamente en cumplir la voluntad de Dios. Como dijo Rab, la persona que no llega a este nivel, que la persona que no llega a este nivel, si no quiere decirle a Dios para recibir recompensa, entonces también es un servicio que es aceptado, pero que todavía no llegó a nivel correcto. Por eso que tengamos que ayer nos ayude a seguir avanzando en los niveles de crecimiento espiritual, que tengamos todo eso, Shalom, con tu letra.